¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. La derecha insiste en aparentar no entender la diferencia entre la austeridad republicana y la vida mesurada de quienes delimitan y auditan el gasto público. Este debe ser austero, su vida privada es cosa diferente. Anteriormente, los mismos críticos en los medios de los aparentes excesos callaban ante el despilfarro de los funcionarios con dinero del erario. Ahora les faltan espacios para denunciar unos de los pocos pretextos que tienen para existir en la vida pública del país. Porque esos son los datos que sustituyen programas, iniciativas, ideas y proyectos de una oposición sin preparación, aletargada por las continuas derrotas electorales. Cada vez que aparece alguien que pertenece al partido del gobierno comiendo en un restaurante con platillos caros, no falta algún comensal vecino que publica la foto como si se tratara de un delito grave, de cuyo castigo no puede salvarlo ni confianza. En este momento desconocen si el funcionario fue invitado o él invitó a los demás. Para el caso es lo mismo. Ganan espacios en los medios, presencia imborrable en espacios destacados de los mismos canales que se especializan en criticar sistemáticamente al gobierno. Lo que hacen algunos personajes integrantes del movimiento en el poder es concretar el aspiracionismo que introdujeron como cuento de hadas en la población dentro de un sistema que cerraba puertas, no las abría. El aspiracionismo es un aderezo que el neoliberalismo impuso como propósito de vida, retomando de los cuentos infantiles lo peor, en los que todos algunas veces creemos, pero aquí debe subrayarse que algunos de los propósitos de la derecha no pasan de ser solo planes. Su mutación de oruga a mariposa se queda en el intento. El aspiracionismo es la metáfora del gusano que muere antes de poder volar en la gran mayoría de los casos. Este paralelismo que la derecha nace y muere sin un instrumento que ilustre para llegar al éxito, tiene varios ejemplos que dar cuenta de la ficción manipuladora que imponen sus miembros. La individualidad aísla al que vive sin pensar que tiene las mismas necesidades que otros. La identificación de circunstancias que tiene como soporte histórico la identificación de clase hace homogéneo lo disperso y concreto lo etéreo en el discurso conservador. Las necesidades unen al pueblo al mismo tiempo que los intereses personales dispersan a la sociedad civil. David Backgeller dio cuenta de manera profunda del enfrentamiento entre pueblo y sociedad civil, palabras que en la realidad nunca podrán ser sinónimos por cuestiones ideológicas y no semánticas, aunque en estricto apego a la lengua podrían decir lo mismo. En el intento por nombrar la gente dentro del discurso político no pueden expresarse vocablos siameses, sino muestra la existencia de las clases sociales en el lenguaje. Pueblo y sociedad civil son insumos de discursos contrarios que intentan decir lo mismo desde diferentes trincheras. El pueblo, organizado a través de sus carencias y circunstancias, forman parte del discurso progresista. La sociedad civil tiene su espejo en las marchas callejeras. Por un lado, la marea rosa, donde cada quien jala por su lado, no tienen líderes porque fueron adoctrinados en universidades privadas para hacerlos creer que una vez terminada la carrera saldrían egresados como expertos en liderazgo. Pierre Bourdieu señala que las escuelas son centros de reproducción de las clases sociales y los medios de comunicación son reproducción de las élites, los cuales conquistan la producción de opiniones sociales con el fin de uniformar criterios y crear el tan anhelado y autoritario pensamiento único. Se trata de una sociedad civil compuesta por líderes que no lo son parte de la masa obediente sin darse cuenta. En la gran mayoría de las universidades privadas, donde privan las teorías del aspiracionismo, tienen estudiantes líderes capacitados por catedráticos sumisos, en espera del rebaño para conducir su destino que nunca llega. Son egresados del individualismo, dependientes del aspiracionismo sin más líder que su intuición y el conservadurismo como brújula ideológica que preserva, conserva y reproduce las ideas sociales de la Edad Media.
Son los profesionales de la sociedad civil para quienes la población, la gente, es la suma de individualidades y el trabajo en equipo está excluido. La división del trabajo es parte del maniqueísmo que crea los extremos de una sociedad que se polariza en el lenguaje, que puede arrojar un enfrentamiento real, físico, letal en cualquier momento. La memoria del lenguaje de las élites no olvida que los propietarios de las empresas fueron los amos del pasado y sus trabajadores los esclavos. Las desafortunadas declaraciones de un evasor fiscal impune sobre la preparación académica en las universidades públicas, donde señala que el control del Estado sobre el sistema educativo tiene como resultado ciudadanos menos críticos y más dependientes de las estructuras del poder, da cuenta del adoctrinamiento de las universidades privadas en espacios como el Tecnológico de Monterrey, el ITAM, Anáhuac, la Panamericana, etc. Una visión de catecismo que arroja manuales que intentan ser tiernos y mueren antes de nacer. La visión reduccionista de la realidad, desde la ilusoria posición de liderazgo, los extravía, hace de su mundo una esfera que cabe en la palma de la mano. Los gastos excesivos de los integrantes de la 4T, a quienes los conservadores todavía no encuentran las palabras adecuadas para encasillarlos, están condenados a la crítica permanente. Hoy son los gastos excesivos, mañana tal vez su ropa o su manera de caminar. Es una visión con un grado de peligroso clasismo, de discriminación y de envidia. Desde que la derecha es oposición, busca un lugar en el espacio que no encuentra y en esa búsqueda nombra traidores a la clase que representan los funcionarios o legisladores de la 4T, quienes los aplastaron en las urnas. Es decir, si un esclavo se rebela, es traidor. Lo mismo sucede cuando un trabajador se levanta ante la explotación. No son héroes. Son traidores para ellos, porque ser letales al castigo permanente de su autoritarismo es un pecado. Dicha traición debe ser no solo difundida, sino exaltada por ser parte de la trilogía de los valores que dan soporte moral a los militantes de Morena. Los otros dos pueden estar sujetos a comprobación. Robar o mentir son delitos menores comparados con la traición. La libertad que tiene todo mexicano de gastar su dinero obtenido honestamente en lo que quieran es coartada. Se olvidan de los comentócratas que hicieron lo mismo con el dinero del erario. Para los conservadores, el hecho de que haya contrincantes viviendo con lujos es una doble traición. La primera que quieren difundir es el engaño a sus representados. La segunda, que es la que más les duele, es ver que pueden estar sentados en la misma mesa que ellos, vestir sus mismas ropas, visitar los mismos países, pero afortunadamente las ideas que tienen su expresión más lúcida en las palabras y los hechos nos hacen diferentes. Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Consideran que mientras haya más comentarios públicos sobre lo que llaman excesos, rescatan parte de su credibilidad perdida. Denunciar este tipo de acciones, como si fuera un exceso, es un exorcismo para la oposición, tratando de alejar el demonio del desvío de fondos y de excesos similares aplicados al gasto público en la época que reinaban. La condena contra los miembros de la 4T a través de los medios son las pocas victorias que pueden tener sobre el partido en el poder, de tal manera que las ponderan, las repiten, las exaltan al mismo tiempo que se purifican al lanzar la piedra, cuando el objeto de la lapidación debieran ser ellos. Los valores en los que basan su conducta son contradictorios, su moral está fracturada. Interactúan sobre una alucinante percepción de la realidad que confunden derrota electoral con triunfo mediático.